Gracias le damos al Señor Jesucristo. Aquí estamos en el segundo video del capítulo 13. Capítulo 13. Entonces nos quedamos en que Jesús sanó a una mujer en el día de reposo que estaba encorvada. Mira, Satanás dice que Satanás la tenía, dice, déjeme ver. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado, la tenía atada, la tenía ligada con una enfermedad, la tenía encorvada. 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura. Déjeme contarle rápido un testimonio. Fuimos con el siervo y la sierva, mire, y el hombre estaba tirado a orar porque era un anciano y su hija pidió la oración. Yo los acompañé a ellos y el anciano estaba tirado en su cama, así. Y no le entendemos nada, no le entendemos nada de lo que está diciendo. Y la pastora empezó a orar, y Satanás le tenía agarrada la lengua, así se la tenía ligada, no podía hablar el hombre. Y entonces el hombre empezó con la oración que hizo la sierva de Dios, con la unción. ¿Sabe por qué con la unción? Porque la Biblia es bíblico, porque la Biblia dice que la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. Entonces la pastora tiene la unción de Dios y empezó a orar y empezó a soltar Satanás. Mire, porque se estaba pudriendo el yugo que Satanás, la ligadura que había puesto. Y dijo, ¿qué le pasa, Señor? Es que yo acepté al Señor Jesucristo. Yo lo acepté. Y cuando yo lo acepté y cuando fui, mire, un anciano y tenía sus papás más ancianos. Y yo acepté al Señor Jesucristo. Y cuando yo llegué a contar a mi casa, dijo el hombre, mi mamá y mi papá se enojaron conmigo y me quitaron la herencia. Y me dijeron, no te vamos a dar herencia hasta que no renuncies a los cristianos a hacer aleluya, porque nosotros somos católicos de pura cepa y somos romanos y no sé qué más, dice. Los católicos. Entonces el hombre vino y dijo, está bien, yo voy a renunciar, y renunció al Señor Jesucristo a ser cristiano. Y ahí fue donde Satanás le agarró, porque el Señor Jesucristo lo disciplinó y le quedó así. Pero me arrepiento, cuando abrió la boca decía, me arrepiento. Y entonces dijo, yo quiero confesar otra vez y pedirle perdón al Señor Jesucristo. Y la sierva le dijo, repita la oración, pues, y los siervos dijeron. Y se le empezó a soltar la lengua y empezó a hablar y empezó normal y empezó a contar. Miren lo que hace Satanás, porque hay gente que prefiere primero el billete antes que el Señor Jesucristo. La gente prefiere la herencia antes que estar con el Dios Todopoderoso, y todo se va a acabar, todo, la herencia no sirve, el dinero no sirve, nada sirve en esta tierra, solo sirve ser hijo del Señor Jesucristo de Nazaret para salvar el alma. Entonces a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años. Entonces, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pues todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por el Señor Jesucristo. Siguiente subtítulo, parábola de la semilla de mostaza. Y dijo, ¿a qué semejante reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, se hizo el árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. La puerta estrecha. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Por eso es manada pequeña. Por eso leímos allá manada pequeña. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá, os dirá, no sé de dónde sois. Ve, ya no hay oportunidad. Cuando el Señor Jesucristo lleve a su pueblo y la gente se quede aquí sufriendo, algunos van a decir, Señor, Señor, abre la puerta, pero ya no se puede. El mismo Señor Jesucristo con Noé, cuando le dijo el Señor Jesucristo, Noé, me vas a hacer una arca de esta medida y me la vas a calafatear y le vas a hacer así. Y Dios mandó y le dijo a Noé, te voy a mandar a los animalitos. Y ya dio la orden, miren, de 2 en 2 me van a entrar todos. Y ya entraron todos y empezó a llover. Como nunca había llovido en esa ciudad, entonces ellos eran incrédulos, ellos no creían.
Entonces cuando ya empezó a llover y se empezó a subir el nivel, ya empezaron a somatar la puerta, pero dice la Biblia que el mismo Señor Jesucristo fue el que cerró la puerta, porque dijo, bueno, quizá Noé cuando esté oyendo eso se va a tocar el corazón, pero Dios cerró y dijo, no más, Él fue el que selló. Así está aquí también, dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé dónde sois, o sea, no os conozco. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, o sea, nosotros te vimos, nosotros andábamos contigo. Entonces, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Mire, no los conozco, pero si en tu nombre echamos fuera de mal, no te conozco, no te conozco. Ahí, entonces, ¿a dónde va a caer la gente que no está con Dios? Al lugar de tormento. ¿Y qué pasa en el lugar de tormento? Ahí está, ahí será el lloro y el crujir de dientes, el dolor, el lloro y el crujir de dientes es el dolor. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Mire, entonces, sí existe el infierno. Ahí está el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Si tú dices que no hay infierno, estás haciendo a Dios mentiroso. Estás haciendo a Dios mentiroso porque estás negando lo que estamos leyendo. Sí, es que los hombres hicieron la Biblia, el cuento de siempre. Ese es el cuento de siempre. ¿Sabes por qué la gente hace el cuento de siempre? Es que los hombres, yo no creo porque los hombres escribieron la Biblia. Porque la Biblia marca y remarca que el que hace las cosas buenas viene a la luz para que sus obras sean vistas, que son buenas. Pero el que hace lo malo no quiere venir a la luz porque está escondido y no quiere sacar sus obras malas. Por eso agarran el pretexto de que no, que los hombres, pero ese es un pretexto nomás. La verdad es lo que te estoy diciendo. Así piensa la gente. No quiere venir a la luz. Entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob, todos los profetas en el reino de Dios y vosotros seáis excluidos, porque vendrá del oriente y del occidente, del norte, del sur, se sentarán a la mesa del reino de Dios. Mire, se sentarán al reino de los cielos, a la mesa que le estoy diciendo, donde Él va a servir. Del norte, del sur, del este, del oeste, del oriente, del occidente van a venir los verdaderos hijos de Dios y van a ser arrebatados. La Biblia dice que le dice a los ángeles, juntadme mis santos los que hicieron pacto conmigo, pacto de alabanza. ¿Ve? ¿Y cómo los ángeles van a saber entre millones de gente quiénes son? Los que son sellados por el Espíritu Santo de Dios. Juntadme mis santos. Entonces, y aquí dice, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros serán postreros. Mire, hay gente que ha estado en la iglesia cristiana 20 años, 20, 30 años y de repente al hombre se le pone una mujer y el hombre cae. ¿Ve? Y se perdió, en ese momento vino el Señor y se perdió todo por un ratito. Y hay hombres que nunca han dado su diezmo, nunca hicieron las cosas de Dios, nunca cantaron, nunca alabaron, insultaron a Dios, pero en el último momento Dios les tocó el corazón y dijeron, no, yo sí mejor me voy a arrepentir, yo te reconozco como mi soberano Salvador. ¡Pum! Y en ese ratito vino el rapto y se salvaron. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, si no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor Jesucristo, terminando este segundo video del capítulo 13 de Lucas. Sigue viendo los videos y que sea de bendición para tu vida.